nosotros y sobre todo en aras de optimizar el tiempo, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión, si les parece bien, para que podamos aprovechar al máximo esta jornada que tenemos preparada de viernes. Bueno, antes que nada, ojalá hayan tenido una semana exitosa, sobre todo de salud, que haya sido una semana muy productiva. Y bueno, en ese sentido, pues vamos a continuar nuestra materia en la cual estamos platicando sobre lo que es las diferentes estrategias para optimizar la producción en el sector industrial, ¿no? Lo que hemos estado platicando a lo largo de las semanas anteriores, donde básicamente enfocábamos nuestras baterías a platicar acerca de lo que era la administración estratégica de la producción. La semana anterior comentamos un poco acerca del objetivo de la experiencia y lo que buscábamos básicamente en ella, ¿no? Lo que estábamos pretendiendo alcanzar al respecto, ¿sí? Comentamos un poquitito diciendo que lo que buscábamos era fundamentar las estrategias de operación, los procesos y los diseños de servicios, así como los sistemas de operación de las organizaciones en área de una mayor competitividad y asimismo diseñar un modelo de planeación a las operaciones y control de las cadenas de suministros. Básicamente hemos platicado a partir de ese objetivo un poco cuál era la idea de este nuevo modelo de gestión de las organizaciones. Platicábamos o partimos de lo que era el enfoque sistémico de organización, comentamos de qué manera a través del tiempo han evolucionado las organizaciones, ¿sí? Para llegar hoy en día a lo que conocemos como la sociedad del conocimiento, donde el factor más importante en estos días es el aprendizaje y la capacidad que tienen las organizaciones de generar conocimiento, de generar un plusvalor. Esta nueva evolución, esta nueva perspectiva de la que platicábamos la semana anterior y a manera de una síntesis muy rápida, nos llevó a entender que hoy también las organizaciones están cambiando sus estructuras a partir de este nuevo paradigma. De un paradigma de sociedad industrial donde el modelo era netamente departamental, donde lo importante era la especialización. Esa especialización conllevaba un modelo burocrático que establecía reglas, procedimientos, sistemas detallados y que, bueno, prevaleció hasta prácticamente, o prevalece hasta prácticamente en nuestros días, pero tuvo su periodo de expansión en el siglo XX, donde lo más importante del modelo político era la pirámide organizacional. Quienes tomaban las decisiones eran los puntos centrales de la pirámide. Hoy, con este nuevo paradigma de organización, de una organización más sistémica, más incluyente, empezamos a ver que el modelo ha cambiado y que hablamos ahora de un modelo de redes, donde dejamos de administrar las cosas para empoderar a las personas, ¿no? Y hoy cada vez más entonces implica que los sistemas tienen que estar desarrollados y sistematizados a partir de los consensos, a partir de la experiencia y la participación de sus integrantes o de lo que denominamos partes interesadas, ¿no? Y eso nos llevó a que hoy en día la automatización, la información y la evaluación por indicadores es el pan nuestro de cada día y lo que determina las características de este modelo. En ese sentido, también la semana pasada abordamos muy rápido que en esta nueva sociedad del conocimiento y con este nuevo paradigma de gestión y de operación de las organizaciones, existen ahora nuevas materias o nuevas áreas o nuevos ámbitos que analizar, ¿no? Platicábamos que es muy importante la gobernanza de las organizaciones, el gobierno corporativo, el cómo cada vez más ese gobierno corporativo se empieza a separar de los dueños para garantizar la estabilidad y la vida de la organización. Con esta separación, básicamente lo que estamos haciendo es atender de mejor manera a las partes interesadas, es decir, a los accionistas, a los proveedores, a los clientes, a los trabajadores, pero también comprometidos con el medio ambiente y con el entorno social en el que nos desarrollamos y, por qué no decirlo, también con el marco regulatorio normativo que nos da a través de las autoridades que tiene el Estado para regular a la economía. También platicábamos que una parte importante de estas nuevas materias tenía que ver con las prácticas laborales justas, los derechos humanos, el medio ambiente, las prácticas justas de operación con proveedores, clientes, etcétera. El desarrollo de la comunidad como un factor importante y, bueno, la atención a los consumidores como eje fundamental de materia de los negocios. Estas nuevas partes interesadas han puesto a la mesa el debate de que hoy existen más grupos de intereses que solamente los clientes. Ayer, por ejemplo, escuchaba yo una plática de un experto en mercadotecnia, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias,
Y él hablaba mucho, insistía mucho en el papel que tiene el consumidor, el papel que tiene el cliente como detonante para establecer las estrategias, los procedimientos en una organización. Y me parece que ese paradigma que ayer escuchaba yo es un poco distinto a lo que nosotros planteamos hoy en esta nueva responsabilidad que tienen las organizaciones de atender a todas las partes interesadas. Decíamos en nuestra sesión de la semana pasada, por ende, que también entonces no solamente son los clientes la parte importante de escuchar, sino también los trabajadores, los proveedores, los accionistas y, por supuesto, la comunidad y el medio ambiente, ¿no? Esto siempre en el respeto a la legalidad, a la transparencia, con un compromiso ético, con el cumplimiento de las normas tanto nacionales como internacionales. Entonces decíamos, ese enfoque de solamente creer que el cliente siempre tiene la razón, es un enfoque solamente mercadológico que hoy empieza a no prevalecer en nuestros días, porque entendemos hoy que el ser humano, el capital intelectual, es el verdadero agente de cambio y que por lo tanto tenemos que atenderlo en sus diferentes vertientes y en sus diferentes formas de manifestarse en una organización, ya sea como accionista, ya sea como trabajador, ya sea como proveedor, etcétera. También la semana pasada hablábamos que este nuevo enfoque implica una mayor competencia, que hoy en un mundo globalizado, donde platicábamos de la famosa teoría del más, decíamos, necesitamos ser más competitivos. Lo que hoy nos interesa, básicamente con este nuevo paradigma, es la competitividad. Y esa competitividad nos lleva a entender el papel social que se tiene en las organizaciones y el papel que hoy desempeñan las empresas dentro de lo que llamábamos el contexto de la responsabilidad social. Y cómo la industria, la mercadotecnia, las finanzas, todas las funciones de la organización empiezan a orientarse no solamente a un destino final que sea el consumidor, sino a todas sus partes relacionadas. Y por supuesto, esto es una política de un buen gobierno, de un gobierno corporativo, ¿no? Y ahí fue donde nos quedamos en esta primera sesión, donde hablábamos de la importancia del gobierno corporativo y de qué manera este influye en las decisiones y las estrategias que tiene que seguir una empresa. A manera de resumen muy rápido, esto es lo que comentamos la semana pasada. Dejábamos un par de lecturas y un ensayo para poder entregar el día de hoy como evidencia de desempeño. Y pues hoy, continuando con este tema, permítanme entonces iniciar con nuestra presentación. Entonces decía, a partir de esta última lámina, que fue la que analizábamos la sesión anterior, decíamos que cada vez más el gobierno de la organización se tiene que empezar a separar de lo que comúnmente sucedía, que era un negocio personal donde la empresa familiar tomaba las decisiones, donde era el único que orquestaba el tema, y que hoy entonces tenemos que ver que la empresa tiene que empezar a ser cada vez más autónoma para atender las diferentes materias, los diferentes componentes que hoy tiene, ¿no? Y sobre todo para poder tener una buena rendición de cuentas, para poder sobre todo cumplir sus objetivos institucionales. En esta última lámina platicábamos entonces que un gobierno corporativo tiene ciertas dimensiones que atender. Una de ellas es la estratégica, la más importante, que es establecer los objetivos, los planes de largo plazo, los caminos que vamos a seguir para alcanzar esos objetivos, y que junto con ello entonces viene una de cascada la forma en la que va a dirigir la organización, en la forma en la que se van a organizar, los estímulos y los incentivos que existirán, y por supuesto la estructura funcional de la empresa, ¿no? Y cuáles serán estos resultados coordinados que permitan dentro de la organización alcanzar los objetivos de una manera más fácil y más rápida. En esta nueva función del gobierno corporativo, en estas ideas del gobierno corporativo, decíamos, surge mucho la importancia de lo que es ahora el enfoque de la responsabilidad social. ¿Qué es entonces la responsabilidad social? Bueno, la responsabilidad social tenemos que partir de entender que los administradores de operaciones, es decir, los encargados de la operación de una organización, llámese los encargados de producción, los encargados de mercadotecnia, los encargados de las áreas financieras, funcionan ahora en un sistema. Este sistema entonces lo sujeta constantemente a cambios y a retos. La vorágine con la que hoy evolucionamos en las organizaciones, de acuerdo a la información que tenemos y a la sociedad del conocimiento, hace entonces que estos administradores tengan que trabajar de manera más rápida, ¿no? Y para trabajar de esa manera más rápida,
tienen siempre que tener en cuenta o tienen que estar siempre atentos a que los principales cambios o retos provienen de cubrir necesidades. Estas necesidades que son parte de lo que los clientes, los proveedores, los accionistas o propietarios y los empleados van presentando o van teniendo dentro de la organización. Es decir, las partes interesadas hoy cubren un papel muy importante en la forma en la que se hacen las cosas en una empresa. Las partes interesadas son pues ahora quienes establecen cómo deben de funcionarse los sistemas, cómo se establece o cómo se señala la cadena de valor, cuáles son esos satisfactores que la organización va colocando, va presentando y va atendiendo a lo largo del cumplimiento de sus funciones. Y entonces, tanto los interesados como las oficinas de gobierno requieren hoy que los administradores actúen con responsabilidad social, es decir, que escuchen a esas partes interesadas y que al escuchar a esas partes interesadas tengan siempre presente el compromiso con el medio ambiente, con lugares de trabajo seguros y, decíamos, con una conducta ética. Si los administradores de las operaciones entonces buscan como eje fundamental incrementar la productividad en una organización, en un sistema abierto entonces los interesados que tienen voz, voto, es más sencillo enfrentar estos retos en conjunto, atendiendo o escuchando a las partes interesadas, que aislándome o haciéndolo de manera unilateral. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que la responsabilidad social es la respuesta a este nuevo paradigma de aprendizaje, a este nuevo paradigma en la sociedad del conocimiento que ha puesto a la industria a una evolución y una serie de cambios vertiginosos. La responsabilidad social, pues, escucha a las partes interesadas, escucha sus necesidades, las atiende o busca responder dichas necesidades y, por lo tanto, entonces establece pautas o mecanismos tanto de recolección de información como de atención a esa información que recibe. Antes, entonces, una organización, cuando generaba una estrategia, siguiendo la analogía, llegaba a la estrategia y decía, hay que prepararnos para los nuevos retos, ¿no? Era como aquel tirador que le decían, preparen. Entonces, el preparar era todo el análisis, la revisión, la estrategia, apunten, fijar objetivos y luego finalmente fuego, atender, impactar. Hoy este mundo vertiginoso dice, no hay tiempo para atender, no hay tiempo para preparar, tenemos que disparar inmediatamente a todas las áreas y cubrir sus necesidades. Y conforme vayamos cubriéndolas y conforme vayamos detectando, entonces vamos estableciendo cuáles son los mecanismos o las rutas que más convienen seguir, modificar o ajustar. Pero hoy la velocidad con la que crecen las necesidades, la velocidad con la que cambian las perspectivas del mercado, requiere de administradores que estén muy atentos a escuchar esas partes. Por eso la lámina dice que un sistema abierto en el cual escuchamos y todo el mundo o todos los involucrados tienen voz, es más fácil que se puedan enfrentar de manera correcta a los retos a un sistema cerrado, rígido, burocrático, donde tendríamos que esperar todo este proceso que a veces tarda semanas o meses en atender. En ese sentido, entonces, la responsabilidad social debe ser vista como un elemento que permita generar una diferencia en la organización. La responsabilidad social, más que una norma, implica entonces una nueva visión de negocios y es un esquema de ganar-ganar, donde todas las partes involucradas tienen que verse beneficiadas del desarrollo y del crecimiento de la organización. ¿Para qué? Para involucrarnos, para ser más efectivos, para ser más productivos. Lo que busca la organización finalmente es ser más productiva para tener mayor riqueza. Y la forma de poder tener mayor riqueza y ser más productivo es escuchando a sus diferentes actores. Y en esa escucha de los diferentes actores, implementar mecanismos de acción o mecanismos de atención a dichas necesidades. La responsabilidad social, por lo tanto, reinstaura la centralidad de la empresa como un motor de crecimiento, generador de bienestar y garante del desarrollo sustentable del país. Fíjense nada más qué compromiso plantean las organizaciones. Dice que una organización, por lo tanto, es la que va verdaderamente a generar el crecimiento y el desarrollo. ¿Sí? Que con el desarrollo vendrá entonces el bienestar y con el bienestar entonces un desarrollo armónico en aspectos sociales de los integrantes de una nación o país.
Esto tiene que ver con este esquema de productividad, riqueza, desarrollo, pero productividad justa, donde cada uno de los integrantes del sistema productivo se ven beneficiados de la riqueza, crecimiento sustentado en el trabajo, en las buenas prácticas, en la conducta, en la ética, y que ese crecimiento pues regresa tanto a cada una de las partes interesadas, es decir, tanto a accionistas como a trabajadores, como a proveedores, y cuando hay esa distribución del círculo virtuoso de productividad, desarrollo, productividad, riqueza, entonces esa misma riqueza generará inversión y generará nuevas oportunidades de empleo, que con ello buscará el desarrollo sostenible del país. Entonces, vemos ahí una gran relación en el papel que tiene la empresa para buscar el crecimiento y el desarrollo sustentable de un municipio, estado o país. La responsabilidad social, entonces, introduce una cultura corporativa basada en principios éticos y firme cumplimiento de la ley, respetuosa de las personas, de las familias, de las comunidades, del medio ambiente, que contribuye a la competitividad, entonces, pues, de las empresas. Lo que estamos diciendo, lo que estamos planteando en este nuevo paradigma de la organización, en estas nuevas estrategias que tienen que ver en los sistemas productivos, es que no puede haber un sistema productivo que no tenga un enfoque de responsabilidad social. No puede haber una organización que su modelo de negocios no busque un desarrollo armónico sostenible de todas sus partes interesadas. Y eso implica un montón de acciones, un montón de estrategias que adaptarán de manera importante las funciones o las tareas sustantivas de una organización. Es decir, no basta hoy solamente con vender y tener mayores utilidades. Hoy hay que vender con un compromiso social. Hoy hay que vender para que esas utilidades se repartan de alguna manera dentro de todos los miembros de la organización. Hoy no basta con solamente tener funciones aisladas, sino tienen que ser integradas atendiendo a cada uno de los involucrados, externos o internos. Esa es la idea fundamental de la responsabilidad social, el cómo crecemos de manera conjunta para poder ganar. Esto al final o a la larga se convierte en una ventaja competitiva. La responsabilidad social en un sistema estratégico de producción hace entonces que en estos tiempos de economía responsable ocupa una posición determinante para el reconocimiento y la notoriedad de la marca. Una marca que genera afiliación, que vende experiencias a sus clientes, es más fácil que permanezca en el mercado que una que no genera ninguna afiliación y trabaja de manera impersonal con sus integrantes. Una empresa cuyos trabajadores tienen una mayor identidad con la organización es una empresa más productiva y por ende más competitiva. El Instituto de la Reputación en 2013 señalaba que existe entonces una correlación directa entre lo que es una reputación de la marca y la intención de la compra. Si nosotros hemos escuchado de que una empresa está comprometida con el ambiente, sus trabajadores encuentran un buen desarrollo, sus productos son amigables con el entorno, pues es más fácil que adquiramos un producto que aquellas empresas que no cumplen al menos con estos tres tópicos que les acabo de señalar. Entonces, la intención de compra por parte de los consumidores o la inversión de algún accionista va a depender en gran medida de la reputación de la organización. De qué tan fuerte es la reputación y el valor que tiene la marca, el nombre, el negocio, y que esta reputación o este valor se convertirá en un elemento diferenciador con el resto de las empresas del mismo ramo. Finalmente dice que las compañías que colaboran en el desarrollo de las comunidades y procuran beneficios al medio ambiente son también una fuente de orgullo para todos los empleados, lo cual incrementa el compromiso y el trabajo voluntario y colaborativo. Bueno, como vamos a ver en unos instantes más, cuando hablamos de producción, tendríamos que hablar de tres componentes básicos de la producción. El primer componente que tiene que ver con la productividad. La producción está relacionada con ciertos niveles, con cierta optimización de los recursos, con la que transformamos algo en un bien o en un servicio, y que esa optimización de recursos permita la mayor cantidad de satisfactores. Eso es lo que, en primer lugar, platicaremos como productividad. En segundo lugar, y después, viene la eficacia y la eficiencia. Somos productivos porque alcanzamos nuestros objetivos con el menor de los recursos. Y cerramos con la calidad.
y cumplimos con una serie de parámetros o estándares. En la medida en que la organización se comprometa con estos tres principios, y esos tres principios van a permear a sus trabajadores, van a generar una afiliación, un orgullo por parte de los empleados que a la ende, o a la postre, perdón, generará mayor riqueza. Permítanme una analogía. Dice la mayoría de los estudiosos, por ejemplo, en este tema de la responsabilidad social, que la responsabilidad social va a buscar el arte, o es el arte de buscar, que cambie la actitud de las personas a través del cumplimiento de sus satisfactores. Y dice, en la medida que una persona quiera y pueda hacer algo, se incrementará su productividad. El problema es cuando la persona o no quiere o no puede hacer algo, porque ahí es entonces cuando la productividad se viene para abajo. Y la responsabilidad social lo que busca es impactar el primer eje. Puedes, quieres. Entonces, es tratar de motivar, de hacer cambiar la actitud, de hacer que lo entienda, de cubrir sus necesidades y por ende entonces cumplir con las expectativas de la empresa. La responsabilidad social entonces adquiere un protagonismo como un recurso competitivo diferenciador, porque atiende por lo tanto a clientes, trabajadores, proveedores, medio ambiente y comunidad, así como a la administración del negocio o a los administradores o socios de la misma. Entonces vamos a ver que finalmente la responsabilidad social genera certidumbre, prestigio, calidad y competitividad. Y permítanme en este instante hacer un alto en el camino y preguntarles, ¿creen ustedes que la responsabilidad social, por lo tanto, efectivamente sea un elemento diferenciador entre las organizaciones? ¿Y qué tanto impacta al mercado el hecho de una empresa con un paradigma centrado en la distribución social de la riqueza? Que finalmente es lo que busca la responsabilidad social corporativa. ¿Efectivamente el mercado genera una diferencia en ellos? ¿Efectivamente lo premia el mercado? ¿Qué opinan ustedes al respecto en estas dos preguntas que acabo de formular? Me gustaría escucharlos, por favor. Sí, doctor, ¿me permite? Gracias. La molesto Sí, nada más con su nombre. Le comentaba sí. que por la Gabriela presentación Jiménez, pudo sí. escuchar. Gabriela Gracias. Jiménez Arteaga, Gabriela. Gracias, Gabriela. Muy Sí. amable. Bien, doctor, pues es muy interesante todo lo que engloba el concepto de responsabilidad social. De hecho, una de las lecturas que nos proporcionó habla bastante acerca de este tema y como que nos hizo ver de manera más clara todo lo que conlleva. De hecho, en mi ensayo planteo, a partir de estas lecturas, que la empresa es competitiva cuando tiene la base de responsabilidad social. Comentábamos o comentaba usted la vez pasada que estamos en la sociedad del conocimiento, pero que realmente no es tanto sociedad del conocimiento porque hay información, pero no se le da el uso adecuado. Bien, pues yo considero que ese recurso de la información, que es del contexto interno como externo, si es bien aprovechado, si es bien utilizado a través de la investigación, a través de cómo gestionamos esa información, de obtener datos que nos sirvan para poder mejorar, pero sobre la base de responsabilidad social, la empresa logra competitividad, se logra posicionar en el mercado. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social tiene esa base ética que hace que cumplas con toda tu normatividad, que hace que veas a sus trabajadores como personas que tienen derechos humanos, que tienen derecho a crecer dentro de la propia organización. Ves a tus clientes también como aquellas personas que son tus socios de alguna manera y que si les vas a vender un producto es como si tú lo fueras a consumir también. Entonces, desde el momento en que una empresa tiene responsabilidad social, tiene una base pues poderosa. ¿Por qué? Porque todo lo ve con la visión de ofrecer el mejor producto en el caso de los clientes o el servicio, de dar un mejor trato a tus trabajadores de manera que obtengan esa identidad, de cumplir con el marco legal y normativo, de colaborar con la comunidad, porque cuántas empresas no tienen proyectos o tienen proyectos de responsabilidad social o comprometidos con el ambiente. Creo que desde ese momento la empresa gana,
¿Por qué? Porque ya no solamente tiene un objetivo económico, tiene un objetivo social de contribuir donde es ganar, ganar, como mencionaba usted, y es un factor, si la empresa tiene responsabilidad social, definitivamente se identifica y le da apertura en el mercado. Definitivamente para mí es la base principal que hace crecer a toda organización y que va a hacer que permanezca en el mercado. Es un factor diferenciador. Es mi punto de vista, doctor. Muchas gracias y coincido plenamente con usted. Efectivamente, en la medida en que las organizaciones escuchan a todas las partes interesadas, es más fácil, uno, adaptarse al cambio y dos, satisfacer dichas necesidades y por ende buscar mayor productividad. Un trabajador, un empleado, un proveedor, un accionista, un cliente que se encuentra comprometido y que encuentra satisfactores dentro de la organización, hace que sea más productivo. Le decía yo hace un instante, la productividad, y lo vamos a ver en un momento más, de acuerdo a algunos estudiosos de la materia, dice que está supeditada a dos variables, al querer y al poder. La productividad entonces parte de la actitud, parte del compromiso, parte de la identidad, del querer hacer algo. Y lo segundo entonces es de que pueda yo hacerlo. De ahí vienen las competencias. Ahí vendrán los conocimientos teóricos, ahí vendrán las habilidades, ahí vendrán para que eres competente. Pero si no quieres, si no puedes, a veces el querer suple el no poder, porque entonces empieza con el proceso de aprendizaje. Pero es muy difícil suplir el no poder, el no querer, perdón. El no quererlo hacer es muy complicado. Entonces, cuando hablamos de sistemas productivos, es muy importante el enfoque de responsabilidad social, porque busca nivelar ese estado motivacional o ese estado motivador a través de los satisfactores, a través de la identificación de las necesidades, a través de la escucha de cómo mejorar las cosas, para que entonces fluya el poder hacer, ¿no? El querer con el poder se combinen y entonces podamos hablar de productividad. Totalmente de acuerdo con lo que usted señalaba en sus comentarios, compañera, muy amable. ¿Alguien más que nos quisiera compartir en esta parte de la responsabilidad social? ¿Cómo lo ve dentro del enfoque diferenciador que estamos planteando y en este nuevo paradigma de evolución de los sistemas productivos? Fernando, sí, doctor. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Buenas tardes. Sí, es muy acertado las observaciones que hizo nuestra compañera. Y sí, definitivamente yo también estoy de acuerdo en que el hecho de que las empresas que entren en esta dinámica o que ya están en esta dinámica, ya son ganadoras, por decirlo de alguna manera. Tienen que, perdón, el ciclo de la exigencia para tratar de buscar optimizar, ser más eficientes, ser más productivos, ser más competitivos también, los conlleva a tratar de mejorar, a ser más eficientes, a ser más efectivos en lo que hacen. Eso a mí no me queda la menor duda, pero híjole, a lo mejor es un comentario algo negativo, me hace un poquito de ruido el acercamiento que pueda tener este tipo de empresas, que ya es un logro muy bueno de lo que están haciendo, con la relación con los clientes. Es decir, realmente cuando nosotros, o yo al menos, y las gentes que conozco, a lo mejor ustedes sí, cuando se adquiere algún producto, realmente creo que de los primeros factores que vemos es el precio, es la calidad, es la marca, es el reconocimiento de la marca, pero creo que rara vez, bueno, observo si tiene algo que identifique que está trabajando con la responsabilidad social. Si lo indica o no, a veces puede pasar desapercibido. Puede venir como letras chiquitas, puede venir como algo que magnifique todo el producto que puedan estarse manejando, o los productos de ese empresa, ¿no? Entonces, me hace un poquito de ruido ese apego entre todo lo positivo de poder trabajar en cuanto a responsabilidad social, que lo vemos que de manera internacional se está empujando mucho para esto, conforme a la reacción en sí de la comunidad, del consumidor final, de estos productos, ¿no? Me hace un poquito de ruido porque hay condiciones en países que lo que primero se ve es la disposición del producto, y después los precios, y después van viendo la calidad, y ahí se va ubicando la cuestión del poder adquisitivo, ¿no? Entonces, eso me hace un poquito de ruido, doctor.
quizá más que aportar es una duda que estoy planteando. Muchas gracias por el cuestionamiento. Trato de ser claro. En este sentido de poder encontrar como cliente o como consumidor la diferencia entre una empresa que está desarrollando una práctica de responsabilidad social con una que no lo está desarrollando, efectivamente tiene una primera variante que es la atención del precio. Estoy de acuerdo que si una empresa que tiene un compromiso con la responsabilidad social tiene un precio más alto en sus productos que una empresa que no lo tiene, muchas veces en economías en crisis, pues simplemente vamos por las de menor precio. Y entonces no importa el esfuerzo que realice como organización para este nuevo modelo de negocio. Pero precisamente lo que busca este tipo de modelos es la atención integral de las necesidades. Es decir, que al final tú puedas ser competitivo en tus precios, tú puedas ser competitivo en tu producto, pero que sea distinta la forma en la cual llegaste a ser competitivo. Es decir, hay muchas formas de llegar a la punta de la pirámide. Una puede ser volando y otra puede ser arrastrándose en la lateral de la pirámide. La pregunta es cómo queremos llegar a la pirámide o a la punta de la misma. Entonces, el hablar de responsabilidad social, efectivamente, a lo mejor como consumidor final, pudiera no verlo. Ahorita voy a poner un ejemplo de donde sí pudiéramos verlo. Pero todo lo que hay atrás me permite ser competitivo y hacer bien las cosas. Es decir, si yo tengo una práctica justa con mis proveedores, si yo tengo con mis proveedores un comportamiento ético, si atiendo a sus necesidades y ellos escuchan las mías, es más fácil que tenga insumos a precios justos y con calidad adecuada. Y por lo tanto ya tengo un hándicap a favor con una empresa que tenga prácticas desleales o con una empresa que no tiene un trato justo con sus proveedores. ¿Sí? Seguramente yo estaré obteniendo un precio adecuado y podré tener una calidad adecuada, que al final el consumidor no sabe si el insumo lo compré así o no, pero sí me permite tener enfoques de riqueza distintos. Voy al término ahora de los accionistas o de los inversionistas, que es otro usuario. Ya hablaba yo de los proveedores, hablo ahora de los accionistas. Cuando vamos a hacer inversiones o cuando se busca en el terreno de las finanzas invertir en un negocio, el enfoque del gobierno corporativo, el respeto a las normas, el respeto a la transparencia, a la legalidad, hace que se mitigue el riesgo de una inversión. Recordemos que en términos de inversionistas, una de las expectativas fundamentales es rendimiento-riesgo. A mayor riesgo, mayor rendimiento, porque hay menos probabilidad de que ocurra ese beneficio. ¿Qué es lo que busca un inversionista? Minimizar o controlar el riesgo y obtener rendimientos adecuados, acordes a ese riesgo. Por lo tanto, entonces, un accionista, cuando va a invertir en una empresa, buscará primero aquella que sepa que va a cumplir con la norma, tanto internacional como nacional, que tiene prácticas justas y que entonces no hay riesgos de demandas, no hay riesgos de conflictos que le impedirían el buen funcionamiento, que existe un gobierno corporativo independiente en sus decisiones que las de los dueños, y entonces hay una mayor estabilidad, que es parte de la responsabilidad social. Y entonces como inversionista aporto o es más fácil que obtenga recursos cuando existe estos principios de cumplimiento que una empresa que no lo cumple. Y por supuesto, cuando hablo de medio ambiente, hablo también de mecanismos reguladores. Es menos probable que una empresa que cumpla con una huella de impacto ambiental controlada, que cumpla con un marco normativo legal con las autoridades hacendarias, de salubridad, etcétera, es menos probable un riesgo de quiebre, un riesgo de cierre, que una empresa que no lo hace. Por lo tanto, entonces vemos que no solamente, igual con los trabajadores, una empresa que paga salarios justos, que escucha a sus trabajadores, que prevalece un enfoque de trabajo en redes, donde haya consensos, donde se escuchen las voces de los demás, donde exista principios para entender mejor el trabajo y superar o mejorar lo que se hace, es más viable que logre minimizar costos, que logre encontrar nuevos mercados que una empresa que no lo hace. Entonces, a lo mejor en el producto final no es tangible la responsabilidad social, pero en las formas en las que se llegó a ese producto sí se es tangible.
sí se puede materializar en los otros usuarios. Entonces, al final yo le coloco en el mercado un precio competitivo y un producto justo con los estándares de calidad que me permitan prevalecer, pero atrás ya hice toda una serie de mecanismos que me llevaron a una forma equilibrada, a una forma adecuada de satisfacer distintas necesidades y por lo tanto como negocio tengo menos riesgo. ¿Con esto qué quiero decir? Que muchas veces efectivamente el producto final pudiera tener una pequeña diferencia en precios o pudiera tener una diferencia en las formas en las que se adquirieron, pero a la larga esa empresa tiene más riesgo a quiebra y más riesgo a no permanecer que la otra que lo hizo con una práctica justa o con un mecanismo de responsabilidad social y con un desarrollo sustentable. La Bolsa Mexicana de Valores, no puede haber una entidad mayor econométrica en el mundo, o por lo menos en México, que una bolsa de valores. Entonces, la Bolsa de Valores hoy ha creado un documento que se llama Índice de Sustentabilidad. Y este índice de sustentabilidad, que hasta nuestros días no es obligatorio, es todavía opcional, los invito a que lean la guía para la implementación del índice de sustentabilidad en una empresa. Precisamente invita a las organizaciones al cumplimiento de su responsabilidad social y a transparentar de qué manera hace los negocios, de qué manera cumple con sus accionistas, de qué manera cumple con el medio ambiente, cómo atiende a sus trabajadores, cómo atiende a sus proveedores y cómo se comunica con sus clientes y de qué forma se retroalimenta con los mismos. Y hacerlo transparente para que haya mayor certidumbre en la inversión y mayor certeza jurídica de dónde se está colocando el dinero. Entonces, no sé si este comentario nos permite dejar en claro cuál es la ventaja y al final dónde se va a ver la diferencia. Se va a ver en las formas y se va a ver en la estabilidad y en la permanencia y en las ganancias que tiene la empresa al final, y a lo mejor pudiera ser, porque ahí también me rehúso a decir que no, pero a lo mejor pudiera ser que no lo percibe el consumidor en el precio ni en el producto final, pero sí en todo lo que hay detrás, y al final eso es lo que le va a generar mayor utilidad a la organización. Y yo decía que me rehusaba a decir lo que a lo mejor en el producto final no, porque me parece que si yo le pongo un ejemplo que seguramente a usted le va a sonar, porque somos más o menos contemporáneos. No sé si recordará, hace un par de, pues yo creo que de décadas ya, se empezó a poner de moda, lastimosamente de moda, el tema de la capa de ozono. Recordará que se hablaba muchísimo del hoyo que se hacía en la parte de los polos y que eso impulsaba al calentamiento global y a cómo los rayos solares entraban de manera directa a la Tierra por ese hueco en la capa de ozono. No sé si lo recordará. Y entonces empezó a surgir una política muy fuerte de reducir el impacto o el daño a la capa de ozono. Y recuerdo algo muy normal o sui generis en esos días, que era el tema de los aerosoles. Y como todas las empresas de aerosoles empezaron a poner una etiqueta de no daña la capa de ozono. Hoy en nuestros días ya eso no es importante porque ya por añadidura todos no dañan la capa de ozono. Pero en su momento, las primeras empresas que lo hicieron tuvieron un enfoque diferenciador con esto, ¿no? Es como la etiqueta esta famosa que elimina el virus causante del COVID-19. Hoy es un elemento diferenciador para escoger un producto o no. Seguramente, a la larga, todos los productos todos los productos de limpieza, por supuesto, tendrán ese efecto y ya no será un elemento diferenciador. Pero en su instante, el compromiso con el no daño a la capa de ozono sí fue un elemento diferenciador en el producto final, que la gente lo percibió. Hoy en las generaciones millennials y todas las denominaciones que hay hacia adelante de los millennials, vemos un alto impacto en el tema del compromiso con los alimentos trans, ¿no? El cómo evitan elementos con grasas saturadas o transgénicos poco a poco, y empieza a haber una cultura de selección de productos con mayor elemento natural que químico. Y entonces sí empieza a haber también en el consumidor final esa diferencia en el producto. Pero si no lo hubiere, reitero el ejemplo, hay muchas formas de llegar a la punta de la pirámide, pero lo importante es
los que llegan con comportamiento ético, con un compromiso y una escucha a sus partes interesadas, van a permanecer en el tiempo. No sé si con esto soy claro en cómo se puede ver el tema de la responsabilidad social en una organización. Sí, doctor. Fernando, sí, claro, doctor. Lo constituye todos los elementos que usted tuvo a bien mencionarnos, y eso da un soporte mucho más serio, mucho más que garantiza, mucho más garante de la permanencia y del, bueno, el obtener un producto final que podemos observar con mucho mayor calidad. Entonces, eso mismo puede simplemente, ese mismo hecho, sí dar el soporte para que pueda estar en el favor de la decisión de consumo en diferentes segmentos del mercado, ¿no? Y eso garantizará entonces su permanencia. Y sí, tiene toda la razón con la explicación que nos dio de reorientar hacia ciertos espacios, hacia ciertos nichos de mercado, segmentos de mercado, en donde sí van a reaccionar y a responder favorablemente a esta propuesta, ¿no? Que por algo está internacionalizada y no es un mero experimento local, ¿no? Al contrario, tiene un soporte científico, tiene un soporte de investigación, un soporte ya económico que nos brinde esa posibilidad. Y sí, me dio muchos elementos, doctor, para poder relacionar que sí, entonces el acercamiento se podrá dar más de facto con la sociedad consumidora. Sí, doctor, gracias. Le ofrezco, no el día de hoy, pero en el transcurso del fin de semana o el máximo el lunes, le voy a subir a la plataforma virtual con la que estamos trabajando el informe del año 2019 que estaba yo terminando de analizar. No le ofrezco el del 2020 y el 21 porque no he terminado con ellos, pero sí el del 2019 del Grupo Financiero Banorte. Y cómo han movido su modelo de negocios hacia un enfoque de responsabilidad social. Un banco que lo más importante en el banco son los rendimientos y los instrumentos financieros. Entonces, ¿cómo explica el banco su modelo de negocio? Él reaccionó a este índice que le comentaba yo que la Bolsa Mexicana de Valores propuso, y entonces en el año 2020 publicó el del 19 antes. Lo voy a hacer porque es antes de la pandemia, porque a lo mejor con la pandemia pues es más fácil decir, pues sí, claro, con la pandemia tuvo que reaccionar. No, este es del 2019, es prepandemia, por eso es interesante el informe. Y todas las acciones de modelo de negocios con enfoque de responsabilidad social y cómo escucha cada una de estas partes interesadas. ¿Qué hizo en el ámbito de los clientes? ¿Qué hizo en el ámbito de los trabajadores? ¿Qué hizo en el ámbito del medio ambiente y el cumplimiento de las normas? ¿Qué hizo con sus proveedores y qué hizo con los accionistas? Cómo el gobierno corporativo se independizó cada vez más de los socios y cómo tomaba decisiones y cómo establecieron órganos de gobierno que regularan mejor los sistemas productivos y la operación de la organización. Antes de la pandemia, antes de hablar de todo esto que hoy creo que está más en boga, porque la pandemia, entre otras cosas, nos volvió más sensibles a estos temas, nos puso la piel más delgada para reaccionar más fácilmente al abordaje de estos contenidos. Le ofrezco que ponérselo en la página para que le dé usted una ojeadita, sea más fácil de que lo localice que si lo busca en la red, y va a ver todo lo interesante. No tengo nada, no me dan comisión, no me interesa. De hecho, tengo cuenta en Bancomer y en otro banco, pero la idea es que vea cómo el modelo de Banorte tiene todo un modelo de negocio. Sí tengo una cuenta en Banorte, pero tiene todo un modelo de negocio que hace interesante la permanencia en el tiempo y el cómo operar de esta institución. Pero para que a lo mejor sea más claro, cuando lo ve tangible en números y en acciones que ha implementado una empresa de servicios, por ejemplo, ¿no? Que produce servicios. Ofrezco colocárselo para que lo pudiera usted observar. Y mientras le voy poniendo algunos ejemplos aquí en la presentación. Por ejemplo, Siemens, una empresa alemana de ingeniería y electrónico, que es la más grande de su tipo en Europa, ofrece servicios en las áreas de energía, salud, planeación de ciudades, industrias y servicios financieros. La compañía ha hecho de las tres áreas de la sustentabilidad la piedra angular de todas sus operaciones. En 2011, por ejemplo, reportó el 41% de las ganancias de su empresa de un portafolio ambiental, de negocios que tenían que ver con el impacto ambiental. Siemens, una empresa, reitero, de ingeniería electrónica,
en Europa y que reportó o ha reportado en la última década importantes ganancias en su portafolio de negocios comprometido con el medio ambiente. Ese es un ejemplo que le podría citar de cómo el modelo también al final en el producto se puede ver. Unilever, que estoy seguro que todos han escuchado hablar de Unilever en México, pero Unilever Europa es la tercera empresa más grande de productos de consumo. Tiene más de 400 marcas en su portafolio. En 2010 lanzó el plan para vivir sustentablemente como una estrategia que guía sus acciones y que involucra a las partes interesadas. Tan solo ese programa en 2010 y 2012 logró ahorros a la compañía de cerca de 300 millones de euros a nivel global. Lo que le decía, a lo mejor no está en el producto final, pero sí está dentro de la organización. 300 millones de euros de ahorro por tener un enfoque de sustentabilidad o de escuchar a sus partes interesadas, pues ya es un montón de dinero para poder trabajar utilidades, ¿no? Entonces creo que con eso nos ayuda a entenderlo un poquito más. Otro caso es General Electric. Esta empresa fundada entre 1892 y que desde 1957 ofrecía becas a ONGs, en 2005 implementó su iniciativa Eco Imagination, enfocada en construir soluciones innovadoras para la demanda de sus clientes por productos más eficientes en el uso de la energía. ¿Quién no quiere ahorrar en un refrigerador? ¿Quién no quiere ahorrar en un clima? ¿Quién no quiere ahorrar? Por supuesto, me refiero al uso de energía. Y entonces esto lo hizo a través de sus productos de su línea Clientech. Esta línea fue la parteaguas de todas las líneas que hoy estamos viendo en Samsung o que estamos viendo en Whirlpool, que tienen diferentes nombres, pero ellos fueron los primeros en generar una línea de productos que tuvieran compromiso con el ahorro del consumo de energía. Y esto generaron ventas de 70 billones de dólares tan solo entre 2005 y 2011. Además, también la marca implementó en sus operaciones internas reducir su huella ambiental. Y con este tema de la reducción de huella ambiental, en este mismo ciclo de 2005 a 2011, ahorró 81 millones de euros. Entonces, ¿es negocio o no es negocio el compromiso con el medio ambiente? O el escuchar a las partes relacionadas o a las partes interesadas. No sé si con esto es todavía más claro lo que platicaba yo antes de poner los ejemplos. Sí, doctor, queda muy claro. Doctor, entonces todo esto también sirve para la empresa en su imagen corporativa. Yo creo que más allá de cualquier situación, hablando de responsabilidad social corporativa y hablando de que las empresas deben de atender los compromisos no solamente al interior, sino también al exterior, pues como vamos a decir, como un agregado, si es que se pudiera decir, o como un resultado, pues sería que tendrían una imagen corporativa adecuada en donde el consumidor, el cliente, los clientes, los accionistas, los mismos trabajadores, pues hablan bien de su empresa, la aprecian, y yo creo que no hay mejor publicidad que esa, ¿no? Sí, por supuesto, y eso genera mayor compromiso y mayor productividad de los trabajadores. Está probado que aquellas empresas donde escuchan a los trabajadores, donde existe mayor participación en las decisiones, donde se escuchan las propuestas de mejora y sobre todo se involucra a la familia, genera un sentido de pertenencia importante que impacta directamente en la productividad de la organización. Finalmente, lo interesante en los sistemas productivos es cómo somos más eficientes, cómo logramos mayor eficacia y cómo permanecemos con calidad. Y una de las formas que dice de estos sistemas es precisamente el atender las necesidades del efecto transformador que son las personas. El verdadero agente de conversión o de cambio en una organización son las personas. Entonces, en la medida que esa persona tenga mayor identidad, mayor afinidad y sienta mayor compromiso, va a incrementar su productividad y por ende se pueden minimizar costos, se pueden optimizar tiempos, etcétera, y la empresa va a ganar. Pero lo interesante es que esas ganancias también regresan a esas personas a través de diferentes satisfactores. Un poquito para que lo entendamos de mejor manera este concepto, me permití ponerles esta analogía, porque todos o prácticamente todos estamos en el ambiente de la educación superior, ¿no? Y en la facultad es muy fácil entonces en la educación superior entender y preguntarnos quiénes son entonces las partes interesadas externas y quiénes serían las partes interesadas internas. Por ejemplo, una escuela o una institución, una facultad o una institución de educación superior tiene que atender a diferentes partes. Por un lado, tendrá internamente que atender a los docentes,
a los administrativos y funcionarios, a los alumnos, a los egresados y a los reclutadores, ¿no? Son con los que directamente tendremos que atendernos, escuchar y ver cómo mejoramos, cómo somos más eficientes. Pero por el otro lado, también entonces tenemos que atender a otros stakeholders externos, como son otros organismos, los medios, el gobierno, las prepas de donde nos nutren a nuestros estudiantes, los padres de familia, los prospectos para ingresar a trabajar en la organización, nuevos maestros, nuevo personal administrativo, etc. En la medida en que nosotros escuchemos a estas partes y que respetemos la protección legal, en la transferencia y difusión, la parte normativa, la creación, etcétera, tendremos un círculo virtuoso. Y entonces podremos decir que estamos desarrollando nuestras tareas sustantivas de mejor manera, ¿no? Entonces, como ven, hasta en una institución de educación superior va a ser más productiva en su servicio o en fabricar o en otorgar su servicio de educación, de investigación, entre mejor escuche a las partes interesadas, a sus stakeholders internos y externos. Y así entonces cumplir con sus funciones educativas, de generación y aplicación del conocimiento, organizacionales, porque finalmente compran, finalmente generan recursos, etcétera, social y ambiental. Por supuesto, también tiene que ver con su impacto en la huella o su compromiso con el medio ambiente. Así podemos decir entonces que una empresa que busca la responsabilidad social es una empresa que tiene una ventaja estratégica para poder ganar mejores recursos para tener mejores desempeños. Podríamos decir entonces que en el actual proceso productivo se ha roto el paradigma del modelo taylorista o fordista, caracterizado por la racionalidad economicista, el cual sustentaba la obtención de producción en masa y uniforme. Antes lo importante era, vamos a hacer más y atender las necesidades del consumidor. Hoy entendemos que ya con esto que acabamos de hablar no funciona así. Se ha roto ese modelo de Taylor y de Ford, de volumen, de masa y de no ser personal, de no atender a lo que los consumidores hablan y las partes relacionadas. Podemos decir entonces que en este nuevo orden mundial se impone una jerarquía organizacional más achatada, ¿no? Más ligera, menos piramidal, más tendiente, aun cuando no está totalmente en red, pero sí se han achatado las puntas de la pirámide y que buscan la mayor innovación tecnológica, la eliminación de los desperdicios, el uso de la microtecnología, la telemática, ¿no? Hoy lo que estamos haciendo de la virtualidad es parte de una producción más automatizada e íntegra, pero sobre todo llevar pequeños lotes que faciliten descubrir de forma más rápida cualquier tipo de defecto y entonces tener mayor confiabilidad de entregas a tiempo, de atender a las partes interesadas, de escucharlos. Hoy son negocios más ligeros, por eso esta analogía de preparen, apunten fuego, hoy es fuego, fuego, fuego y vamos corrigiendo durante la marcha, vamos atendiendo de manera más rápida, vamos escuchando más rápido al consumidor y no hacer todo un proceso de preparación que puede ser muy lento y quisiera que a la organización a lo mejor la llevara al fracaso. Todo esto debe preponderar siempre el mantenimiento de la calidad, ¿no? La calidad se convierte entonces en la fuente y la flexibilidad que permita cambiar el proceso productivo de acuerdo a ciertos requerimientos de los clientes y a las partes interesadas. La función del proceso productivo entonces se convierte en un factor clave para generar una ventaja competitiva. ¿Qué es lo que produces? ¿Bienes o servicios? ¿A quiénes atiendes interna y externamente? ¿Cómo los escuchas? ¿De qué manera modificas rápidamente tus condiciones de proceso a partir de esas escuchas? A partir de lo que te dicen tus partes interesadas. No solamente el consumidor, sino todos los que de alguna forma están involucrados, directa o indirectamente, en la cadena de valor. Eso es lo interesante de la estrategia de las operaciones para ser competitivos. Hoy la estrategia entonces es ser menos piramidales, más chatos, más en red, con volúmenes más rápidos de producción que se puedan manejar de una manera ágil para cambiar ante circunstancias o paradigmas inciertos como los que hoy la sociedad va imponiendo. Y lo decíamos la clase y la sesión anterior. Imaginen las empresas que han podido fortalecerse o que han podido trabajar o crecer durante la pandemia. La pandemia no solamente hizo una forma diferente de hacer negocios, también contrajo mercados. Hoy el problema de la economía global es un problema a raíz del aislamiento, a la raíz de la pérdida de empleo por todos aquellos negocios que no supieron sobrevivir o que no supieron adaptarse a esta nueva
realidad que vivimos durante 2 años y que prácticamente apenas empezamos a sacar la cabeza o a vislumbrar distinto. ¿Cuáles fueron las organizaciones que crecieron? Las que tenían estas condiciones. Las que tenían un compromiso con el medio, las que escucharon a sus partes interesadas, pero también las que cambiaron muy rápido sus sistemas productivos para adaptarlos. Miren, si no, yo leí un artículo recientemente de las empresas más competitivas en el 2021, y dentro de estas 2021, las empresas más competitivas tenían que ver con todas aquellas que implementaron innovación en sus productos y en sus servicios, pero cambios rápidos en su forma de organizarse y de prestar o de generar el producto o el servicio ante la pandemia, ¿no? Algo de lo que me llamaba la atención, por ejemplo, es una marca, para no entrar en detalle, de gimnasios a nivel nacional. Durante muchos años, del 2019 al 2021, durante estos 2 años, los gimnasios permanecieron prácticamente cerrados, porque no eran de la denominada actividades esenciales. Solamente estaban abiertas farmacias, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, farmacias, venta de alimentos, prácticamente creo que era lo único que estaba, gasolinerías, servicios básicos, era lo que estaba permitido abrir, ¿no? Los gimnasios no eran un negocio como tal. Aquí en la ciudad de Jalapa hubo una marcha de la gente de los gimnasios, de los propietarios, pidiendo que por favor se les lograra abrir los negocios. Protestaron amargamente el tema de no poder abrir, y ellos alegaban que el tema de la salud partía de la salud física. Sin embargo, en otras ciudades, decía y leía yo ese artículo y por eso me llamaba la atención, otros gimnasios empezaron a ofrecer el servicio de gimnasio en casa. Entonces tú pagabas tu membresía y efectivamente no podías ir al gimnasio, pero te decían, o te llamaban del gimnasio y te decían, ¿qué va a practicar el día de hoy? ¿Va a hacer usted pecho, brazo, espalda, qué? Necesita una mancuerna, necesita una barra, necesita ligas, y llevaban el equipo a las casas. Y entonces este modelo de negocio generó mayor inversión en infraestructura, en bienes muebles, que podían llevar a los diferentes socios y que entonces hacían el gimnasio en su casa y luego lo recogían, etcétera, por agenda y demás. Hoy estas empresas tienen 2 modelos de membresía. Siguen con el modelo de gimnasio en casa, donde te llevan los aparatos, pagas tu renta mensual y pagas tu inscripción, lo mantuvieron, o puedes ir hoy ya también a gimnasio en físico. Es una nueva forma de inventar el negocio, es una nueva forma de producir el servicio. Cambiaron totalmente el paradigma, se trataron de volver más ágiles y de comprar más mancuernas, de comprar más equipo, porque era invertir en ese instante para poder subsistir. Otros que hicieron, protestaron, se cerraron, se ensimismaron. No fueron estructuras lentas de reacción. Yo solamente pongo ese ejemplo sencillo para entender el por qué lo que estamos planteando. Porque este enfoque de responsabilidad social te va a hacer entender que vas a escuchar y vas a tener mayor información, pero esa información la tienes que trasladar a acciones y a estrategias concretas para satisfacer esas necesidades y entonces hacer tu negocio más exitoso. No sé si con esto sea todavía más claro del por qué la responsabilidad social se convierte en una estrategia de operación y de competitividad a la luz de poder hacer crecer y mantener el negocio a lo largo del tiempo. ¿Algún comentario que alguien quisiera hacer con respecto a esto? Doctor, Susana. Hola Susana, ¿qué tal? Buena tarde. Yo nada más quiero hacer un pequeño comentario. Fíjese que La Costeña sacó durante la pandemia una bolsita que contenía en su interior granos de elote para que la gente se pudiera preparar los esquites, porque ahora en la pandemia pues no se podía salir a la calle. Entonces esta es una especie de botana muy concurrida entre los mexicanos y resultó muy exitosa. No puedes salir, pero te puedes comprar el producto y te lo preparas tú desde tu casa, ¿no? Entonces, esta empresa es muy innovadora. A mí me agrada mucho lo que hace porque, por ejemplo, las botanas ya las han sacado empaquetadas, como los famosos chicharroncitos totis. Los tamales también ya los venden empaquetados. Siempre están rescatando productos tradicionales de la región para venderlos tal vez al interior de las mismas o en otros estados o en otros países. Pero del esquite fue algo genial que hizo la empresa durante la pandemia. Es mi comentario, doctor. Muchas gracias.
Y entonces vemos ahí el cómo tienen muy claro cuál es su modelo de negocio, también tienen muy claro cómo están internamente organizados para reaccionar rápido, ¿no? Si todos hubieran hecho un estudio de pertinencia, buscar cómo sus estructuras cambiaban, la cadena productiva, etcétera, seguramente hubieran sido el año 21, 22 y seguirían todavía pensando en cómo lanzar el producto, ¿no? Lo importante es que se movieron rápido. Entonces podemos decir que el proceso productivo debe estar en sintonía con la estructura organizacional y tomar en cuenta tanto su ámbito interno como el de su entorno, es decir, escuchar a todas las partes interesadas. En este marco de referencia, entonces, hay que hacer énfasis en la investigación sobre las variables fundamentales para el establecimiento de las estrategias, la modernización referida a la planificación, la capacidad, la ubicación, la distribución de las instalaciones, la planeación de la producción, el diseño del producto y de los procesos, la gestión de inventarios y de los recursos humanos y de los sistemas de información, va a responder a esa necesidad, va a responder a esa sintonía con la estrategia organizacional y con el ámbito en el que se mueve. Lo que buscamos en un doctorado no es repetir lo que viene en una licenciatura sobre la ubicación de una instalación, la planeación de la producción, el diseño del producto, sino ir más allá desde el punto de vista de la reflexión estratégica de cómo tenemos que estar alineados con el enfoque organizacional, con lo que prevalece en el medio ambiente y cómo todas estas variables o premisas que fundamentalmente condicionan a los sistemas productivos se mueven de manera más rápida en relación a estas dos premisas, a la organización y al medio ambiente o al ambiente con el que se está enfrentando tanto interno como externo a la organización. Por lo tanto, el proceso productivo va a estar referido a la utilización de los recursos operacionales que permitan transformar la materia prima en un resultado deseado, que bien pudiera ser un producto terminado o un servicio, pero este servicio tiene que estar acorde a las políticas institucionales y a la perspectiva o al medio ambiente en el que va a competir. En el marco de la globalización y de la competitividad en la que se halla inmersa la economía mundial, entonces es necesario realizar un análisis estratégico del proceso productivo para estar en sintonía con las nuevas exigencias y evitar así quedar desfasados por las fuerzas competitivas del mercado. ¿Cómo se mueven entonces los sistemas productivos en un entorno? ¿Cuál es el entorno organizacional donde prevalecen o donde camina el sistema productivo? Y entonces podemos hablar de un poco del ciclo de la producción, donde parte precisamente de la inversión. Cuando tenemos una inversión, donde se establece entonces en la parte estratégica de qué vamos a hacer con ese recurso, hacia dónde lo vamos a destinar, cómo va a operar. Y la inversión entonces determinará dentro del sistema productivo de bienes o servicios cuáles serán las características de insumos y materiales que son necesarios para la fabricación o la construcción. El determinar los insumos y materiales implicará tres características. La primera, la ubicación geográfica de la planta y la ubicación geográfica de estos proveedores de insumos y materiales. Dos, las características de ese insumo y material a recibir. ¿Cuáles son las características de nuestros proveedores? Y tres, el establecimiento de cadena de valor con los proveedores. ¿De qué forma establezco mis relaciones con los proveedores para tener los insumos y materiales adecuados? Que lleguen al lugar en el momento que yo quiera, con las características que yo quiera, y que sobre todo también a través de una práctica justa, yo tenga cierto control sobre el mismo. ¿De qué manera establezco la relación para poder controlar y garantizar mi abasto y garantizar el desarrollo de mis productos como lo estoy conceptualizando o como lo he estado planeando? A partir de ubicar este enfoque retrospectivo, es decir, hacia atrás, hacia quién me soporta o me sustenta, entonces puedo empezar a diseñar el proceso de producción. Y en el proceso de producción tendrá que ver con dónde va a estar la planta, cuáles son las maquinarias que requiero, qué tipo de personal necesito, dónde está ese personal, y fundamentalmente a esto se refiere como tres variables o tres elementos importantes. El material para producir, la mano de obra adecuada y todo aquello que denominamos costos indirectos de fabricación. De cuáles que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con los seguros, que tiene que ver con la energía eléctrica, agua, servicios que requiero para instalar mi planta. ¿Dónde puede florecer y dónde es más fácil que yo me pueda mover para encontrar con costos mínimos estos tres componentes o estos tres elementos que intervienen en el proceso productivo? Una vez que tengo ubicadas las características del proceso productivo y el diseño del producto, entonces esto tendrá
que ver con la característica de mi producto terminado. ¿De qué manera satisface mi producto o mi servicio las condiciones del consumidor? ¿De qué manera el producto terminado va a cumplir con las expectativas del consumidor? Pero también, ¿de qué forma genera una ventaja competitiva o un elemento diferenciador? ¿Cómo me van a diferenciar del resto de los productos? ¿Cuáles son los elementos? Y entonces aquí establezco mecanismos de control de calidad que me dicen si cumple o no cumple. Y aquí, desde aquí empiezo a ver 3 elementos de control. El control preoperativo, que es todo lo que implica el diseño de la fábrica, el diseño de los insumos con los que voy a tener. El control operativo, que es durante el proceso de fabricación. Y el control correctivo, que es con los productos terminados para ver que se cumplan con los estándares que se establecieron al respecto. Una vez que tengo los productos terminados, ¿dónde está mi comprador? ¿Dónde realizo la venta? ¿Cuál va a ser mi estrategia prospectiva? ¿Cuál va a ser mi relación con mis canales de distribución? ¿Qué tipo de canal de distribución voy a hacer? Porque eso también va a depender de la ubicación de la fábrica. Yo puedo colocar mi fábrica donde están todos mis insumos, pero que tarde muchísimo en sacarlo al mercado porque las distancias con el consumidor final sean tan distantes que eleven los costos. Entonces, tengo que tener muy claro dónde están mis canales de venta. Y bueno, la venta no termina. ¿Cómo viene la postventa, el cobro y luego cómo regresa la inversión? Y eso también va a depender de las características y controles que requiero sobre el producto y sobre los diferentes elementos de la fábrica, el artículo, etcétera, y las condiciones de venta. Esto va a regresar en la inversión nuevamente en estrategia, y por eso hablamos que es un ciclo continuo que se presenta en cualquier proceso productivo. Lo importante estratégicamente entonces es diseñar este proceso productivo, analizar el proceso, este ciclo, y decir dónde van a estar o cuáles son los parámetros o indicadores clave de cada componente. ¿Qué espera el inversor? ¿Qué esperamos del proveedor, insumos y materiales? ¿Qué esperamos del proceso productivo, tanto de material que recibimos, la mano de obra que participa, la infraestructura que necesitamos? ¿Cuáles son los indicadores de calidad de mi producto? ¿Qué tipo de consumidor tenemos? ¿Con qué características para poder vender, etcétera? ¿Y cuáles serían los mecanismos de postventa para el cobro, la atención, la satisfacción y que regrese la inversión a nuestra organización? Entonces, la clave en cualquier sistema productivo es el control a través de indicadores de estos componentes o de estos elementos, y escuchando a las partes interesadas que participa en cada etapa. Como verán, yo no hice un diagrama donde solamente fuera unidireccional y terminara con la venta, sino es un ciclo donde escucho a todos los componentes, a cada uno de los que participan en el ciclo de producción, ya sea de bienes o servicios, y lo importante o lo interesante es conocer sus necesidades, pero también establecer cuáles son los indicadores de control que estratégicamente yo vaya a diseñar para poder llevar a cabo, supervisar, gestionar de una manera conforme el proceso productivo. No sé si en esta parte del ciclo de producción en el entorno organizacional existiera algún comentario, alguna pregunta por parte de ustedes. Los escucho con atención. Doctor, Gabriela. Hola, Gabriela, ¿qué tal? Sí, bien. Se me hizo interesante esta lámina porque veo que el ciclo de producción pues no es únicamente lo técnico, engloba los otros procesos, está entrelazado con los otros procesos como sería finanzas, ventas, mercadotecnia, ¿sí? De manera que se ilustra desde que se invierte el recurso hasta que se recupera. Ahí está la parte técnica, pero también involucra otros procesos y donde están esas partes interesadas que usted comenta. Si vemos esto desde el punto de vista de responsabilidad social, el área productiva, bueno, viéndolo de esa manera, la parte técnica, pues sí tiene que evaluar sus materiales, que sean sustentables, ¿sí? Amigables con el ambiente. De la misma manera, cómo va a ser esa entrega al cliente, los canales, y cuál es la satisfacción que va a causar en los clientes ese producto o servicio que nosotros le estamos suministrando. O sea, nuevamente, el ciclo de producción se enlaza a los otros procesos y, como veníamos comentando, la base aquí sigue siendo la responsabilidad social. Ese es mi comentario, doctor. Muchas gracias.
y dio usted en el clavo. Doctor, yo. Adelante, adelante. Doctor, yo complementando un poquito ahorita lo que veo aquí del favor. esquema del ciclo. ¿Sí me escucha? Sí, claro, nombre nada más, por favor, Fernando. Israel. Gracias. Sí, complementando Gracias, un poquito aquí la parte del ciclo de producción al esquema que nos muestra. Yo creo que aquí depende mucho igual del esquema de negocio de la empresa como tal, ¿no? O sea, me refiero a cómo es que produce, si es un sistema pull o un sistema push, porque aquí en el que veo yo lo visualizo así como si fuera un sistema de empuje, ¿no? Donde ventas está al final, pero también ventas puede estar al inicio, o sea, antes de la inversión. Cuando trabajamos ya hay una preventa, por así decirlo, entonces yo ya sé cuánto es lo que voy a mover y en función de ello, pues yo ya sé la inversión que necesito desde compra de materias primas, personal, maquinaria, etcétera, ¿no? Para ver mi nivel de cobertura con lo que tengo para que me alcanza. Entonces, sí tiene que ver mucho, creo, esta parte del ciclo de producción, de si es un esquema de push o un sistema de pull. Sí, yo no quise, perdonamos un segundo, yo no quise entrar en ese detalle y antes de que planteara el comentario, yo iba a señalar que lo que busca la presente lámina es presentar que existe un enfoque de sistemas. Por eso decía yo que a la compañera quedaba en el clavo. Lo que quiero mostrar es que existe una correspondencia y una comunicación directa entre todas las partes de la organización. Independientemente de que este momento, de que las etapas que se mostraron no necesariamente son en ese sentido, sino se pueden dar simultáneas o se pueden dar interconectadas. Lo más interesante que yo quería mostrar en la lámina y que lo comentaba nuestra compañera en la primera participación, es que todas las partes están relacionadas y todas las partes nutren al sistema o nutren al ciclo, no son independientes, no son aisladas. Atinadamente usted decía, nosotros podemos establecer en el tema de las ventas una preventa con características especiales del producto, por supuesto, y entonces condicionar. Ahí simplemente entonces el ciclo iniciaría a partir de la venta. Entonces no es tanto lo que quiero vender con esta lámina, no es tanto el momento de cada etapa, sino la interconexión y la comunicación permanente que debe de existir en cada una de las partes interesadas, independientemente del momento en el que se detonen, ¿no? Pero sí la escucha y la atención de las mismas. Si no, tendríamos, como era antes, departamentos aislados que solamente son estadística para poder actuar, pero no para satisfacer necesidades ni escuchar elementos de mejora. No sé si con esto soy un poquito más claro en la lámina a su apreciación que hace un instante nos platicaba sobre los diferentes modelos de sistema que pudiéramos estar enfrentando. Sí, doctor. Gracias. ¿Alguien más quería participar y lo interrumpí? Perdón, no le permití. Adelante. María del Carmen, doctor. Gracias, María del Carmen, por favor. Doctor, fíjese que me llama mucho la atención cómo lo ha planteado en el sentido de partir desde lo que pues comúnmente nosotros hacíamos, considerando obviamente sin darnos cuenta lo que era, lo que Taylor nos daba de un proceso o un sistema simple de entrada, proceso, salida y simplemente preocuparnos por lo que era la producción. Al ver esta lámina que usted presenta y como bien lo planteaba la maestra Gabriela, vemos que existen más departamentos, vemos que existe, como bien comentaba, una interconexión, una comunicación constante y que el departamento de producción no está aislado, como habían comentado, sino está interrelacionado con muchos otros más departamentos que de forma coordinada trabajan para lograr el objetivo de hacer llegar un bien o un servicio de calidad a través de lo que ha sido la inversión y, ¿por qué no?, lograr mayores ganancias para la empresa. Y como bien lo comentaban, esto también es responsabilidad social, porque a la par, al interior de las organizaciones, pues hay una preocupación constante en la materia prima, en los materiales, en la capacitación del personal, en la manera en la cual se hace llegar los bienes o servicios a lo que son los consumidores, la manera en la que también hoy día podemos ver que no solamente se lleva a cabo lo que es el pago de un bien o un servicio como se hacía comúnmente, ¿no? Hoy día vemos que ya hay sistemas en donde podemos hacer transferencias y otras formas de pago que facilitan sin lugar a dudas pues la vida de todos los consumidores y por ende pues le garantiza mayores ganancias a las empresas. Gracias. Muchas gracias. Sí, adelante. Carlos Cañedo. Gracias, adelante, Carlos.
Bueno, ya nada más para como cerrar, entonces aquí coincido con el punto en donde mencionaba usted que ya los puntos de producir en masa, pues ya no es como que lo más hábil, y lo podemos comprobar en este momento, porque las empresas están buscando más tener una producción socialmente responsable, y actualmente el posicionamiento que tienen las empresas que producen en masa ya no es tan bueno. Por mencionar uno de los casos sería Shane, en donde ya hacen un sistema de producción muy grande, pero la visualización como marca ya no es la mejor y ya no lo tenemos como una primera opción para tener estos entendimientos, ya que no tienen todos los elementos que se están mencionando para tener esta interconexión del sistema de producción. Entonces ahí recaemos en que sí, en la actualidad lo que buscamos es atender cada una de las necesidades del entorno y también manejar pues estas necesidades que se están demandando para la atención del cuidado y prevención del medio ambiente. Gracias. Muy bien, muchas gracias por el comentario. Excelente. Doctor, bueno, perdón. sí, adelante. Sí, Gabriela, mire, de hecho, existen software en las empresas como es el SAP o el Oracle o el Aspel en caso de México, donde interrelaciona, sí, donde interrelaciona varias áreas. Ya por un lado están recibiendo el pedido y por otro producción ya está haciendo su lista de materiales para proveedores, ¿sí? Y de esta manera entra producción y ya, o sea, tienen un sistema enlazado de todas las áreas para cumplir en tiempo y forma. Es parte de la dinámica sistémica ya de los procesos. Claro, hoy lo que se busca es tener datos más rápidos para tomar decisiones y producir información. Y entonces los ERPs han venido a apoyar muchísimo esta parte. Y los ERPs, como usted bien decía, controla desde la función de las ventas, la cadena de distribución, los suministros, la producción en sí misma, la parte financiera. Entonces la integración, precisamente la característica es la integración de todas las funciones principales en un sistema robusto que maneje las cosas de manera más ágil y más rápida para poder responder a esto que ya hemos señalado de atender de manera diferenciada a los consumidores y de manera más rápida al mercado, ¿no? Entonces, sí, coincido que la tecnología, como lo vamos a ver en un instante, ha venido a incrementar el grado de eficiencia y productividad de las organizaciones, ¿no? Sí, doctor, perdón, me tengo que retirar porque voy a mi clase. Disculpe, doctor, que no puedo continuar. Muchas gracias, doctor, y buenas tardes a todos. Bien, entonces decíamos, la producción específicamente, como tradicionalmente la veníamos viendo, se ocupaba de la actividad de producción de artículos, del diseño, la implementación, la operación y el control de personal, de materiales, equipos y de capital e información para lograr los objetivos específicos de la producción. Sin embargo, hoy vemos que el enfoque es que esta área no es un área aislada, sino que tiene que responder a las necesidades del cliente, que tiene que responder a las características de los proveedores, a las cadenas de distribución y sobre todo al perfil de la inversión y de la estrategia que quiere prever en la organización. Entonces, ha dejado de ser una isla de atención sola para convertirse en un continente que tiene canales de comunicación permanente con todas las demás áreas. Podemos entender entonces que este nuevo paradigma de las organizaciones trabaja tres conceptos base. Uno, el concepto productividad. El segundo, el concepto de eficiencia y efectividad. Y el tercer concepto, que es la calidad. Cualquier sistema de producción o cualquier organización lo que busca es precisamente atender estos tres elementos. La productividad, la eficiencia y efectividad y la calidad. Si les parece, vamos un poco a platicar y explorar cada uno de estos conceptos. Y empezaremos por productividad. Productividad, dice Rivas Tobar, que es la relación entre la producción de un bien y los insumos requeridos para su elaboración. Lo primero que busca un sistema es ser productivo, es decir, que sea mayor el beneficio que se obtiene que el conjunto de esfuerzos o sacrificios económicos que se incurrieron para producirlo, ¿sí? Entonces, el beneficio que regresa a la organización debe ser mayor y por ende eso denominamos productividad. Es el beneficio versus, decía yo, el conjunto de esfuerzos o sacrificios económicos que se incurrieron para obtenerlo. Sin embargo, este es un enfoque meramente econométrico de la productividad. Existen otras vertientes que hablan de la productividad en relación no solo al beneficio que se obtiene a partir de los esfuerzos o sacrificios económicos invertidos, sino también al desarrollo de la persona o al desarrollo del individuo y de las partes interesadas dentro de la organización. Entonces, Alfonso Siliceo Aguilar define a la productividad
como el inicio a partir de la vida personal en un sentido profundo. Se refiere a lo que hemos de hacer con nuestra vida, desarrollar más las propias habilidades y conocimientos, extender las experiencias y las metas, proporcionar a nuestra familia una vida más plena en lo económico, en lo educativo, en lo social y en lo efectivo, y lograr un profesionalismo compromiso con las tareas del puesto, buscando nuevos caminos de superación y desarrollo. Este es un enfoque social y hoy empezamos a ver que en los sistemas productivos persisten dos grandes enfoques o dos grandes teorías arraigadas en el trabajo en nuestros días. Una, la econométrica, como la definición que vimos anterior, lo importante es el beneficio a partir del esfuerzo o sacrificio económico incurrido para obtenerlo, y otras que van más allá de solo el beneficio y que hablan de la productividad a partir del desarrollo y del desarrollo sostenible partiendo de la persona que interviene en él. Me gustaría escucharlos y conocer su punto de vista con respecto a lo que dice Rivas Tobar y a lo que dice Alfonso Siliceo. ¿En qué parte de esta discusión y de debate se encuentra el pensamiento de ustedes? ¿Entre el enfoque humanista o el enfoque econométrico? Existe el enfoque industrial que lo ve a partir de la necesidad del análisis de la unidad y del volumen de productividad total, pero es como el punto intermedio. Pero quisiera yo poner a la disyuntiva estos dos elementos, el econométrico y el social. ¿Dónde se encuentran ustedes en esta parte del debate y cómo ven o cómo centran ustedes a los sistemas productivos a partir de este análisis de las dos definiciones? María del Carmen Cortés, doctor. Gracias, María del Carmen. Te escuchamos con atención. Una disculpa por el perro, es por eso casi no quiero poner el audio a veces. Adelante. Estoy dentro del enfoque humanista. Creo que cuando se habla de la productividad como la vida misma, como un sentido profundo que aquí lo maneja, como el desarrollo de esas habilidades, esas destrezas, el poder lograr objetivos y cumplir metas, el pensar en la familia, en la vida misma, en el aspecto educativo y económico, al final, si logramos que todos los seres humanos, o logramos que nosotros pudiéramos llegar a este punto y a este aspecto de superación y desarrollo, creo que partiríamos de aquí a lograr la otra meta, o mejor dicho, el otro enfoque, el otro objetivo que se maneja en el anterior concepto, que habla más de aspectos económicos y productivos. Si nosotros como individuos, como personas, logramos llevar a cabo todos esos aspectos que comentan desde el punto de vista humanista, creo que sí encajaríamos posteriormente, sin lugar a dudas, dentro de este enfoque, porque seríamos productivos. Sí lograríamos calidad en nuestros bienes y servicios, sí estaríamos, vamos a decir, se puede decir en armonía, contentos con lo que estamos haciendo, y creo que esto se refleja en el capital humano, en la manera en que se desempeña y se desarrolla laboralmente, si se encuentra pues equilibrado con todas las prestaciones, que tiene oportunidades de crecer, de que pueda promoverse en mejores puestos que le dé una mejor calidad de vida. Si cumple con esos elementos, si cumple con esa satisfacción de necesidades, pues obviamente logrará que las empresas puedan tener bienes y servicios de calidad. Bueno, es mi punto de vista. Gracias. Ok, muy interesante. Es un enfoque muy neutral en cuanto a esta parte, pero reconoce, como bien decía, que parte del desarrollo del ser humano, ¿no? Y en la medida que el ser humano se sienta pleno y encuentre una mayor cantidad de satisfactores, obtendrá por añadidura mayor productividad de la empresa. Bien, correcto. Muchas gracias por su concepto. ¿Alguien más que nos quiere decir qué opina de estas dos definiciones que tienen en su pantalla? Doctor, Susana. Sí, adelante, Susana. Doctor, en términos organizacionales, considero de que las organizaciones tienen que estar pendientes de la situación económica, porque el entorno es cambiante, es riesgoso, es vulnerable y a veces presenta manifestaciones de caos. Y en ese sentido, muchas veces tienen que tomar decisiones drásticas para poder ser competitivo. Las nuevas políticas de gobierno, los nuevos gustos de los consumidores, porque los consumidores no somos fieles a los productos y los servicios, las nuevas tendencias, la competencia,
¿Quién iba a imaginar que una pandemia nos iba a modificar nuestros hábitos de compra, los hábitos de consumo, hasta de trabajo? En este sentido, yo apuesto por lo económico, porque derivado de ese aspecto, las empresas tienen que tomar las riendas para poder influir al interior de los colaboradores. Las competencias y los talentos de los colaboradores van a surgir siempre y cuando se apueste por ellos, se invierta en la capacitación, se invierta en nuevos conocimientos, en la vinculación para que la productividad pueda incrementarse, y no tan solo hecho por el sentir del colaborador, sino de las personas de quienes las gobiernan, como usted anteriormente lo explicaba. Es mi comentario. Yo, Gracias. Carlos Cañón. Adelante, por favor. Bueno, nuevamente tomando en cuenta los conceptos que mencionaba usted hace un momento, decía que existía la parte de la preoperación, la operación y la postoperación. Entonces, para mi gusto y con lo que yo comparto, la parte humanista tendría que entrar en la parte preoperativa, pero ya en la parte de operación estoy de acuerdo en trabajar con la parte económica, en donde estemos basados en objetivos y el cumplimiento de estos. Obviamente sustentado con la parte anterior, que era lo que mencionaban mis compañeras, de estar hablando de pues lo que es el talento humano dentro de la organización, pero ya con el sistema de producción, ya hablando de las unidades para poder satisfacer al cliente, yo sí estoy de acuerdo más con la técnica cuantitativa que se enfoca a la parte economista. Ok, interesante su concepto. Sí, es un híbrido que al final tendrá que repercutir en los números de la organización. Ok, es un buen enfoque. ¿Alguna otra idea, algún otro concepto antes de que continuemos con respecto a esto? Yo, doctor Israel. Adelante, Israel, por favor. Aquí yo siento, doctor, que las dos están interrelacionadas, ¿no? Porque al final del día la parte humana, si lo vemos como mano de obra, pues es un insumo como tal. Y entonces parte del gasto que yo realizo para ese bien o servicio, ese bien o servicio que yo estoy ofertando como tal. Entonces, obvio, por eso las empresas apuestan por capacitar a su personal, ¿no? Que es lo que vemos en la materia anterior, o sea, incrementar ese recurso humano para que su trabajo lo haga de una manera más eficiente, efectiva, los términos que veíamos hace ratito, con una buena calidad, y obviamente eso va a permear hacia que la empresa como tal pues sea más productiva, ¿no? Que ese producto a la empresa le salga más barato producirlo, porque ese es el negocio para cualquier organización. Entonces, yo siento que hay una interrelación entre las dos partes, la parte económica y la parte humana, ¿no? Habrá empresas que se vayan por lo económico, porque sí las hay, ¿no? Donde lo que les interesa es el dinero, pero hay empresas que sí se preocupan por su gente y a lo mejor dejan de un lado lo económico, hasta cierto punto, ¿no? Porque saben que al final del día, si yo me preocupo por mi gente, le doy todo lo necesario para que realice su trabajo de la mejor forma, sé que al final del día va a tener un impacto en mi productividad como tal, ya hablando de manera global, ¿no? Es mi comentario, doctor. Muchas gracias. Sí, entonces podemos entender a la productividad como un elemento multifactorial donde el ser humano tiene un papel fundamental o coyuntural. La Organización Internacional del Trabajo dice que la productividad mide la relación entre productos e insumos. La productividad crece cuando se registra un aumento del producto sin que haya habido un crecimiento proporcional o igual en los insumos, o cuando se decide producir algo con menos insumos. Si vemos esta definición de productividad de la Organización Internacional del Trabajo, nos muestra precisamente que ese aumento del producto o ese crecimiento proporcional del insumo requiere forzosamente del ser humano, y que el ser humano entonces se interrelaciona con el término econométrico. Si el ser humano no encuentra un desarrollo pleno para lograr estas variables, modificarlas, pues simplemente no se logra el objetivo econométrico. Entonces sí hay una interrelación entre ambas. Claro, estas vertientes tienen polos opuestos. Una es Google, donde tiene todo totalmente libre, donde la gente puede desarrollar su creatividad, su innovación, etcétera, y en función de eso miden la productividad y no tanto en la riqueza. Y otro, el otro extremo del tema es las entidades gubernamentales, donde lo importante es la estructura, donde lo importante son los números, donde lo importante son los resultados o los objetivos. Los mismos bancos funcionan así. Entonces, tenemos estos dos elementos, pero bien
al final de cuentas sí existe o llega a haber algunos puntos en común dentro de la misma. A partir de la productividad, entonces, que vamos a seguir platicando de este concepto, surge el segundo elemento que platicaba yo base, que es la eficiencia y la efectividad de los procesos productivos. ¿Qué es ser eficiente y qué es ser efectivo? Bueno, la eficiencia significa producir productos de alta calidad en un tiempo corto. Es importante preguntarse si los bienes producidos efectivamente son actualmente necesarios. Eficiente hablamos de que es el alcanzar el objetivo de producción, el objetivo de ventas, es producir lo que se espera dentro de los parámetros de calidad, por supuesto. Y la efectividad se requiere más a los resultados de esta producción, ¿no? En el sector, por ejemplo, privado, la efectividad podría significar generar utilidades y preservar la participación del mercado. Y de acuerdo a Scott, la eficiencia y efectividad son actualmente medidas de desempeño, al igual que la productividad es igualmente una medida de desempeño, como dice Oyeranti. Aquí lo que quiero decir es que la efectividad entonces se refiere un poco a la forma en la cual utilizo insumos y el resultado que obtengo, y la eficiencia a la forma en la cual logro o llego a una meta, ¿no? Entonces, es igualmente importante ser productivo, es decir, tener beneficios, pero esos beneficios deben estar acordes a las metas establecidas y a los propósitos que la organización se determinó. En sentido estricto de la palabra, productivo es, mientras haya rendimientos es productivo, pero eficacia y efectivo es mientras se llegan a las metas con el mínimo de los recursos y con la mayor satisfacción de lo que nosotros esperamos con los usuarios. La productividad, entonces, en este término, la productividad en el trabajo dice que es la producción por unidad de insumo, de mano de obra, y una unidad que se mide a su vez en términos de número de personas empleadas en dicha producción o el número de horas trabajadas. Como verán, lo que les decía al principio cuando veíamos esta definición de la Organización Internacional del Trabajo, reitera la necesidad de que la mano de obra es el agente de cambio o el costo de conversión o el elemento de conversión en cualquier sistema productivo. Por lo tanto, no se puede hablar de productividad si no se estimula o si no se trabaja o si no se evalúa a la parte del ser humano. Las mejoras de la productividad entonces también pueden ser entendidas, dice la Organización Internacional del Trabajo, en distintos niveles. La productividad de los individuos, por ejemplo, puede reflejarse en tasas de empleo, tasas de salario, estabilidad del empleo, satisfacción en el trabajo, la empleabilidad y en diversos puestos de trabajo, sectores de producción. Y para medir la productividad de la empresa se puede tomar en consideración, además, las conquistas del mercado, los resultados de las exportaciones, las utilidades. ¿Qué trata de mostrar la Organización Internacional del Trabajo? Que puede haber un punto intermedio entre el enfoque econométrico y el enfoque humano. El enfoque humano dice sí, pero entonces hablemos de productividad en el trabajo, ¿no? Y es una parte medida del individuo. Pero también existe la productividad total o la productividad organizacional, que se refiere a los números generales que obtiene la empresa, ya sea midiendo las utilidades, midiendo la conquista del mercado, midiendo las exportaciones o cualquier indicador macro que la empresa tenga. Con esto entonces planteamos o logramos allanar la discusión en el sentido de que los enfoques econométricos y humanistas de alguna forma se interrelacionan y que la productividad es un elemento multifactorial que puede entonces estar dividida a diferente nivel, a nivel individual o a nivel global. ¿Estamos de acuerdo con esta postura o tienen algún punto en consideración que vertir al respecto? Los escucho. De acuerdo, doctor. Ok. Bueno, entonces podemos decir que todo aumento en la productividad en cualquier nivel puede atribuirse a diferentes factores. Por ejemplo, la utilización de nuevos bienes de capital, los cambios en la organización, las nuevas competencias profesionales de los trabajadores. La productividad entonces se ve afectada por factores de orden individual, como la salud, el nivel de instrucción, la formación profesional, las competencias y la experiencia. E intervienen también factores de gestión, la inversión en las instalaciones, el equipo, la seguridad y la salud en el trabajo a nivel país también influyen. Entendamos entonces que la productividad, reiteramos, tiene dos niveles. El nivel personal, en el cual entonces va a depender del querer, actitudinal, y el poder, capacidades. Pero también va a depender de una serie de factores organizacionales o macros dentro de la empresa para poderle elevar, como puede ser el uso de la tecnología, la inversión, la seguridad, y que estas se ven impactadas por un medio ambiente nacional e internacional. Entonces la productividad tiene estas tres escalas, o para poder hablar de la misma en un sistema de fabricación de un bien o un servicio, la productividad de este tendrá que ser medida en los tres niveles y entendidos cuáles son las variantes o cuáles son las variables que pudieran afectar al mismo. El tercer elemento de la discusión es la calidad. Una vez que sabemos qué es la productividad, qué es la eficiencia y la eficacia, pues el tercero es hablar entonces de la calidad.
en todo sistema de producción. La calidad entonces dice que es la totalidad de aspectos y características de un producto o servicio que permiten satisfacer necesidades implícita o explícitamente formuladas. Esta es una definición de la Sociedad Americana para el Control de la Calidad, y que entonces nos muestra algo que, permítanme que lo vierta desde mi punto de vista, se refiere a que la calidad es el cumplimiento de una serie de atributos que se definieron para satisfacer ciertas necesidades, y que por lo tanto hace que la calidad sea un parámetro subjetivo. Un parámetro subjetivo y que depende del mercado o del usuario o de la parte interesada que se involucre en el mismo. Es decir, lo que un producto puede tener calidad, para mí, ese producto puede no tener calidad para otra persona. ¿Por qué? Porque el conjunto de aspectos, características o parámetros que yo tengo para satisfacer una necesidad pueden ser totalmente diferentes a las del vecino, al del compañero de junto, al de mi amigo, al de mi pareja o al de otra persona. Entonces, lo importante es ubicar dentro de las partes relacionadas o las partes interesadas en el sistema cuáles son sus parámetros de satisfacción. Y esos parámetros de satisfacción serán los estándares de calidad que el sistema deberá tener. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, cumplir o cubrir esas expectativas. No sé si soy claro hasta aquí con este enfoque de calidad que les quiero plantear. He entendido que la calidad no es un elemento global, sino es un elemento particular de el usuario o de la persona que va a obtener ese satisfactor. ¿Qué opinan al respecto? Yo, doctor Israel. Adelante, Israel. Digo, estoy de acuerdo con lo que comenta, ¿no? De que la calidad es subjetiva y precisamente esa subjetividad pues da pauta a la competencia, ¿no? A que existan otros proveedores de lo mismo, porque a lo mejor el que da la compañía X no me agrada a mí, pero sí me gusta lo de la compañía Z, por alguna característica en particular como tal, ¿no? Y eso es lo que hace pues, que precisamente exista pues la competencia como tal, que eso ayuda al tema que estamos viendo, ¿no? Que es la parte de productividad, la parte de competitividad del trabajo que nos dejó también, ¿no? Entonces, eso viene a permear precisamente a que cada día se ofrezcan mejores productos como tal, ¿no? Que es complicado el tener contento a un cliente, que por ahí una de las compañeras mencionaba precisamente, derivado de esos caprichos que a lo mejor yo creo le llamaría así, que lo que hoy me gusta, les digo yo a mis alumnos, mañana ya no. ¿Quién te va a dar eso que tú quieres el día de mañana? Pues eso yo creo ahí están las áreas de oportunidad para muchas empresas, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, totalmente de acuerdo con usted. ¿Algún otro comentario? Fernando, sí, ¿cómo le dijera? Es un ejemplo, así muy, muy rapidito con esta cuestión de la calidad, y estoy totalmente de acuerdo que es subjetiva. Es lo que sucedió. Por ejemplo, una empresa mexicana que exportaba carne de bovino a Corea, por ejemplo, y estuvieron algún tiempo adquiriendo ese producto de esa empresa mexicana. Entonces, a esta empresa mexicana se le hizo fácil, ya estando en esos mercados, ofrecérselo a otro país, se lo ofreció a Rusia. Y los compradores rusos no aceptaron el producto porque no tenía la calidad que ellos deseaban. Esto es porque los parámetros de calidad en un país son unos establecidos y en el otro son otros los parámetros que ellos aceptan. Coincide con lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, el mismo producto en un lugar ya tenía establecido su mercado, por decirlo así, y en otro siquiera no fue ni aceptado, ¿no? Entonces, simplemente la referencia de que estamos, bueno, estoy de acuerdo y es un ejemplo de la realidad de cómo se puede comportar esta subjetividad en la calidad de un producto, en este caso carne de bovino, ¿no? Gracias, doctor. Ok, muchas gracias. Interesante el ejemplo. Y entonces va muy de la mano con lo que dice Juran, donde dice que es el conjunto de características de un producto que hacen que éste cumpla las necesidades de consumidores, creando satisfacción en los mismos mediante las ausencias de deficiencia. Lo importante es definir quién es el consumidor. Y en el consumidor me refiero solamente al cliente. Reitero el enfoque de responsabilidad social. Se refiere a todas las partes interesadas. Y todos establecen entonces los parámetros con los cuales se debe atender o se quiere cumplir sus necesidades. ¿Puedo Gabriel, poner otro ejemplo? por favor, adelante. Sí, adelante. Acaba de pasar. Adelante. Gracias. Bueno, yo soy
Sandra. Bueno, algo que me acaba de pasar ahorita que me acordé, hace unas semanas en el trabajo yo les llevé a mis compañeros de trabajo un postre X. Es un postre que a mí me gusta mucho porque es un local donde se ocupan de producir cosas con reducidas en grasa, con sustitutos de azúcar, cuestiones orgánicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a una de mis compañeras en especial le gustó muchísimo. Entonces, la semana pasada justamente me acuerdo que me habló y me dijo que dónde era y todo, le di santo y seña dónde era. Fue, y ya de ahí al siguiente día yo le pregunté, así como de qué onda fuiste por el postre, y me dijo, no, es que no creí que me vendieran así como una rebanada, y finalmente terminé comprándome una docena de donas de Krispy Kreme. Entonces, totalmente tenemos estándares de calidad diferentes, y a lo que voy es a que probablemente no digo que una docena de donas de Krispy Kreme sea algo malo, porque, o sea, pues cuestión de gustos, ¿no? Pero para ella sí fue satisfactorio ese producto, porque finalmente ella lo que buscaba era comer algo dulce, ¿no? Un postre. Sin embargo, bueno, a mí sí me pregunta, yo la verdad, o sea, no es un postre que para tal vez mi gusto o mi estándar de calidad guste, pero bueno, es el ejemplo de más o menos lo que están diciendo. Bueno, la calidad va a depender de no lo que para mí sea bueno, para ella va a ser bueno, y ni para lo que para ella es bueno, para mí tiene que ser bueno, ¿no? Claro, excelente. Y esa es la oportunidad que tenemos, como bien decía el compañero, de buscar nichos de mercado, ¿no? ¿Cuál es el nicho en el cual usted se ubica? Que para gente parecida a usted, le van a dar prioridad a los mismos criterios que usted estableció. Y entonces hay que atender a ese nicho de mercado. Y lo mismo en la cadena productiva, es decir, a los proveedores para adquirir los bienes de ese artículo, a los trabajadores, cuáles serían el conjunto de satisfactores que este mismo producto les pudiera ofrecer en términos de desarrollo, en términos de ingreso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde ubicamos esta parte del modelo de calidad, ¿no? Entonces, muy, muy interesante el ejemplo que nos hizo favor de presentarnos. Muchas gracias. Bueno, les decía yo, continuando con lo mismo, que Garvin en 1987 conceptualiza la calidad en 8 dimensiones. Dice, la calidad puede medirse en relación al desempeño, que es cómo opera algo, en relación a los atributos, que es qué es lo que me ofrece, cuál es la característica adicional o suplementaria que tiene, a la confiabilidad de algo, la probabilidad de que no vaya a fallar, la conformidad, que es el grado en el cual las características de operación y diseño satisfacen una necesidad del producto, ¿no? La durabilidad, cuánto tiempo de vida tiene el producto, la servicialidad, la velocidad y facilidad de reparación, la estética, lo bien que se ve o la textura, la apariencia, etcétera, y lo que yo percibo como calidad, ¿no? Lo que yo creo que es algo de calidad, ¿no? Entonces, estas 8 dimensiones determinan diferentes formas de atender la calidad y se atienden a través del sistema productivo. El sistema productivo tiene que agregar valor para atender cada una de estas 8 dimensiones, ¿no? Lo que hacemos es fabricar para agregar valor a estas 8 dimensiones y también atender, reitero mucho y soy muy insistente en ello, a las partes interesadas y no solamente al consumidor final. Para poder lograr un sistema que funcione en estas 3 dimensiones, es decir, en el sistema de producción, que sea productivo, que sea eficiente, que tenga calidad, es muy importante los elementos de organización. Decíamos, es muy importante la maceta donde vamos a asemblar la planta. Y la maceta tiene que ver con el clima laboral. Es importante resaltar entonces que el clima laboral va a condicionar fundamentalmente la actividad productiva, partiendo de la cultura organizacional construida por los valores, los símbolos, las normas, los criterios de acción que compartan cada uno de los miembros de una entidad. Entonces, el sistema productivo, como decíamos, no está aislado al resto de los elementos de la organización. Por lo tanto, el clima que prevalezca, las relaciones interpersonales, la capacidad de aprendizaje, el ambiente, la seguridad, etcétera, van a depender de qué tan productivo o no eres en una tarea, ¿sí? Entonces, eso es muy importante el poderlo entender. Decía entonces, junto con el clima laboral, otro elemento importante que impacta la productividad es el proceso educativo de las organizaciones. Las organizaciones también aprenden. Las organizaciones también generan conocimiento.
Entonces es una herramienta fundamental para generar un cambio que permita la capacitación, el modelado y el desarrollo de habilidades y conocimientos en el personal de una organización, permitiendo la preparación, la formación y el desarrollo del potencial humano. Nosotros tenemos que entender cómo aprende la organización y cómo evoluciona la organización. Entonces, el sistema productivo tiene que favorecer ese aprendizaje y tiene que ayudar entonces a que la organización genere conocimiento. Si estamos hablando de una sociedad del conocimiento, la empresa tiene que generar conocimiento. Y el conocimiento no se da solamente en el valor añadido que tiene el producto, sino cómo la empresa empieza a evolucionar y a crecer a partir de la experiencia de sus trabajadores, de sus directivos, etcétera. Cómo crece y cómo posiciona ese conocimiento organizacional para mejorar lo que está haciendo. Entonces, los sistemas tienen que ser vistos a partir de la formalidad y de los procesos de aprendizaje internos que tenga la misma, ¿no? Entonces, muy importante el clima, pero también es muy importante la forma de aprender. Entonces, si quisiéramos hablar de un trabajo productivo, podríamos ponerle las siguientes variables. Un trabajo productivo es aquel en el cual la mayoría de sus integrantes tienen actitudes positivas para el desarrollo de la tarea, es decir, quieren hacer la tarea. Y eso está relacionado, insisto, con las actitudes. La segunda variable del trabajo productivo tendrá que ver con las habilidades, el poder. Yo quiero, pero puedo. Yo quiero, pero conozco. Entonces, el conjunto de habilidades que tiene que ver con las competencias, que tiene que ver con el saber ser y el saber hacer, y el saber ser, está determinado en las habilidades. Y eso es parte de lo que en un ambiente productivo tendrá que prevalecer. La gente puede, conoce y sabe hacerlo. La otra variable tiene que ver con los mismos procesos humanos. Muchas veces es más fuerte el sociograma que el organigrama. Entonces, los procesos humanos, las interrelaciones de amistad, de compadrazgo, las identidades, las afinidades, las diferencias, pueden repercutir directamente en la productividad de un sistema o de un proceso industrial, de manera muy importante. Una cuarta variable tiene que ver con la estructura, que esta es la parte formal de la organización, el organigrama, los procedimientos, las políticas, las reglas, por supuesto, condicionan el tipo de trabajo y condicionan la producción. Los objetivos institucionales, por supuesto, nos tendrán que determinar la manera en la cual vamos a orientar nuestra tarea y todo esto tendrá que prevalecer en un ambiente sano, ¿no? Ambiente sano hablando de condiciones de trabajo, de higiene y seguridad, un espíritu productivo, de competencia, donde se aprenda, existan modelos educativos y se busque la excelencia y la calidad permanentemente. Estas serían las variables. Una vez que hemos visto el ciclo, hace unos instantes en una lámina, bueno, ahora tendremos que entender estas variables dentro del sistema productivo. Más allá de ubicar o de analizar la ubicación de la planta, el diseño del producto, etcétera, yo quiero que hagan una reflexión más allá, más estratégica de el ciclo y ahora los componentes de ese ciclo y estas variables para hacer eficiente y productivo un sistema y una organización. ¿Qué opinan acerca de estas variables? ¿Consideran que hay alguna otra? ¿Consideran que alguna es mayor que otra? ¿O ven un equilibrio armónico en esta red de lo que sería el trabajo productivo? ¿Alguien que nos quiera aportar? Ok. Yo estoy de acuerdo con la parte de la presentación. Creo que cada uno de los elementos, aunque se visualicen con una importancia diferente, todos forman parte del fundamento organizacional. Es como si habláramos de los cimientos de una casa. O sea, cada uno de los elementos, aunque no tiene la misma función, es importante al mismo tiempo. Es por ello que normalmente los ubicamos como equipos de trabajo, donde cada uno hace su función, pero no puede dejar de existir una sin que las otras tengan la misma vertiente. Entonces yo creo que la importancia que tiene cada uno de estos elementos pues es por igual y de esta manera pues llegan al punto que en este caso sería el trabajo productivo. Ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, hay que entender entonces que, como ya hemos platicado, la calidad, la eficiencia y la productividad y estas variables, estos componentes también van a depender de un tercer factor, o de un cuarto factor, perdón, que es la modernización y la innovación tecnológica. Es cierto que la tecnología repercute directamente en los sistemas productivos, ¿no? ¿Qué es lo que hace la modernización y la innovación tecnológica? Lo que hace la modernización y la innovación tecnológica, primero que nada,
es preservar la operación de la entidad mediante la optimización y justificación de sus funciones. Entonces, lo primero que hace el uso, o que debe hacer el uso de la tecnología, es garantizar la operación de la entidad. El que la entidad, pase lo que pase, siga funcionando y siga operando. El segundo componente de la modernización e innovación tecnológica es la misma modernización, es decir, cuál es el grado de modernización que se necesita en relación a las funciones o a las tareas que se desempeñan. Muchas veces tenemos una sobreinversión y se llega a lo que dice la última variable, eliminación de la simulación económica en el uso de la tecnología. La modernización, entonces, es el justo medio de cuáles son los componentes necesarios para mantener o preservar esa operación. La modernización y la innovación también tiene que buscar la competitividad en el mercado, la administración transparente y responsable de los recursos y de las decisiones que se toman, una nueva forma de trabajo que asegura una mayor calidad y productividad y, por supuesto, reitero la parte de la simulación, eliminar la simulación económica, que tiene que ver con el uso de tecnología por usar tecnología y no por justificar el uso de la misma. Pero es importante señalar que entonces que la modernización y la innovación y el uso de la tecnología van a supeditar la productividad y al sistema productivo que estemos desarrollando o que en el cual estemos trabajando. Estamos llegando entonces a la parte de los enfoques de productividad a partir del análisis de estas variables. Ya platicábamos hace un instante el enfoque econométrico. Entonces, pues podemos decir que el enfoque econométrico lo que hace es medir la productividad desde la relación insumo-producto, busca el máximo el aprovechamiento de los recursos disponibles, analiza el mejoramiento en cantidad y calidad de bienes y servicios y mide la generación de la riqueza de una actividad. Cuando hablábamos de productividad, entendíamos el término global de productividad total. Entonces, decíamos que el enfoque econométrico busca la productividad total, que es definir los conceptos de productividad media y marginal. Decíamos productividad media es a través de la cantidad de producto obtenido por un dicho factor, considerado sobre la productividad total dividida entre la cantidad empleada, la marginal que tiene que ver con la relación de la variación entre un artículo, lo que invierto en un artículo y el beneficio que genera ese artículo, es la productividad marginal, la media es del resto del promedio de los artículos y la total es como mido a la organización en su término de productividad, en términos de indicadores o en términos numéricos. Otro enfoque es el enfoque industrial operativo, que trata de explicar la productividad con factores econométricos solamente del tema planta productiva, es decir, a partir de capacidad instalada, de operación, de producción, rendimientos, producciones equivalentes, producciones reales, presupuestadas, uso de la tecnología y equipamiento utilizado. Y finalmente hemos platicado el día de hoy acerca del enfoque humano-social, donde dice que se mide a la productividad en relación a las acciones y a la innovación. La innovación vista desde la perspectiva del pensamiento o el desarrollo de ideas y la creatividad que se haría puestas en marcha a través de acciones, ¿no? Entonces, mide la productividad como la relación activa y creadora del individuo consigo mismo y su aporte a la organización en esas dimensiones de pensamiento y acción como elemento fundamental. Entonces, podemos entender que la productividad, como hemos platicado, tiene una relación de causa y efecto, donde las causas serán la filosofía de la organización, la motivación que tiene el trabajador, el compromiso que tiene, la actitud, pero también tiene que ver con la creatividad y la innovación desde el punto de vista social, que va a tener medios para desarrollarse, que son las materias primas, la maquinaria que utiliza, la técnica, las finanzas, los modelos de producción, los sistemas, la tecnología y los procesos. Y finalmente, el efecto va a ser incremento de la productividad, tener mayor calidad, lograr la excelencia y, por lo tanto, el desarrollo armónico de la organización. Así entonces, podríamos decir, para concluir el día de hoy, que la productividad en una organización depende de tres factores. Y uno es el nivel de tecnología que se utiliza, la cantidad y tipo de recursos aplicados y la eficiencia con la que esos recursos son utilizados. El tiempo se nos ha agotado, estamos prácticamente a 2 minutos de concluir nuestra sesión del día de hoy. Quiero detenerme en esta lámina para explicar la evidencia de desempeño. Voy a hacer un poco para saltar 2 láminas más. Y bueno, plantear lo que sería entonces, con esto que acabamos de analizar, concluimos prácticamente la unidad número 1 y parte o el inicio de la unidad número 2. Así que la evidencia de desempeño que estamos planteando para esta semana sería estudiar los capítulos 1 y 2 del libro de Administración de la Producción, libro de texto que ya está en su página, en la parte virtual como bibliografía. Y les voy a encargar, son aproximadamente 48 páginas las que tendrán que leer a lo largo de la semana y responder las preguntas de reflexión que se encuentran al final de cada capítulo, que son la página 20 y 48 de este libro, y en los cuestionarios debidamente contestados tendrán que estar arriba como evidencia de desempeño
el próximo día sábado. Les estoy dando un tiempo más para hacerlo, el próximo día sábado, y con eso estaríamos evidenciando o justificando lo que hemos analizado o lo que hemos trabajado el día de hoy. No sé si antes de concluir existe de parte de ustedes alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, y sobre todo si nos ayudan a retroalimentar qué les pareció la clase, qué les pareció el ritmo, cómo se sintieron el día de hoy. Todo bien, doctor. De acuerdo. Aprendí mucho de usted y de mis compañeros. Muchas gracias, Susana, muy amable. ¿Alguien más que nos quiere decir? ¿Sí, María del Carmen? Gracias. Todo Qué muy bueno. claro. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? El formato me gustó, perdón, Fernando, el formato me gustó, doctor, y sobre todo la observación que nos hace de poder nosotros participar con la información, pero reforzados por la experiencia, la expertise que usted tiene en esto. Gracias, doctor. Al contrario, usted, Fernando, muchas gracias por su tiempo. ¿Alguien más? Yo, realmente estoy viendo como esta parte del proceso aplicado al final. O sea, yo en la primera parte solamente estoy escuchando porque estoy en clase, pero al final puedo como que ubicar todos los conceptos que vamos viendo a lo largo de los puntos con el cierre del día. Entonces ahí ya, por ejemplo, bueno, yo soy mucho como de cerrar el tema y ya puedo ubicar, por ejemplo, ahorita el proceso de producción, la parte de los elementos, y entonces sí te forma como un parámetro del ambiente que realmente estamos buscando en este momento, pues en la materia. O sea, ubicar cada uno de estos elementos teóricos con la parte práctica y que de esta aplicación con base a las experiencias de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tus comentarios, muy amable. Bueno, si no hay algún comentario más, pues les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho estas dos. Adelante, Alejandra. Perdón, no es tanto un comentario, es tal vez una petición. La verdad es que he tenido una semana excesivamente pesada de trabajo. Incluso la clase pasada tuve que salirme un poco antes porque a veces los viernes hacemos reuniones. Y quería preguntarle si existía la posibilidad de en la semana enviarle la tarea que tenemos para mañana. Sí, solamente Alejandra no tendría la misma ponderación. ¿Te parece? Okay. Porque tengo que respetar a los que entregaban en tiempo y forma. ¿Ok? Sí, claro. Te la recibo, pero con una ponderación un poco menor al 10. Ok, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Bueno, pues si no hay más comentarios, les agradezco, reitero, el tiempo, la amabilidad, y bueno, con mucho gusto espero vernos el próximo viernes, que tengan una excelente semana, sobre todo llena de salud. Estoy a sus órdenes en el correo electrónico, como ya se los planteé, por si hubiera alguna duda, algún comentario, y aquí estamos trabajando. Recuerden, el día lunes está la videoclase, el material, etcétera, está arriba para que lo puedan consultar, así como algunas lecturas complementarias que les recomiendo para hacer, pero en este caso tienen mucho que leer con el capítulo del libro y pueden empezar por ahí. ¿Ok? Pues muchísimas gracias, buen fin de semana, reitero. Hasta luego, bonita noche. Hasta luego. Gracias, doctor. Doctor, Buen fin de semana a todos. Compañeros, compañeras, compañeros, bonito fin de semana.